Magnets presenta... Para inicios de este 2026, Groenlandia ganó una inusual atención debido al deseo de Estados Unidos por hacerse de la isla. Y aunque este episodio parece algo novedoso, la realidad es que el deseo por controlar la zona tiene más de 100 años, y entre intentos de compra, amenazas y negociaciones con Dinamarca, hay historias bastante desconocidas, como la del desastre nuclear que ocurrió en Groenlandia. Incidente nuclear. Llamémosle incidente nuclear. Nuestra historia comienza en 1867, cuando el secretario de Estado, William Seward, acababa de comprar Alaska a Rusia y decidió que, ya que estaba comprando territorios cubiertos de hielo y ricos en minerales, quizá también debería intentar adquirir Groenlandia e Islandia. Y lo cierto es que también estaba interesado en Canadá. Y es que Seward no solo buscaba los minerales y la pesca de Groenlandia, tenía un plan un poco más ambicioso. Pues si convertía a la isla en parte de Estados Unidos, Canadá se encontraría acorralado por 3 frentes, y con esto podrían obligarlos a unirse a la relativamente nueva joven nación. Aunque claro, ese plan no funcionó. Ya para 1910, el embajador Maurice Egan intentó adquirir Groenlandia mediante un confuso acuerdo de intercambio de posiciones entre Filipinas, Dinamarca y Alemania. Pero la operación complicaba demasiado las cosas para todos, por lo que dejaron el acuerdo en tan solo una anécdota. Sin embargo, no todos los esfuerzos fueron en vano. Para 1916, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos negoció la compra de las Indias Occidentales danesas, un territorio relativamente pequeño, a cambio de concederle la administración y soberanía de Groenlandia a Dinamarca. Años más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue ocupado por los nazis en 1940, lo cual dejó a Groenlandia aislada y vulnerable, siendo esta una posición que tanto Estados Unidos como Alemania deseaban controlar, especialmente por un recurso natural muy extraño, la criolita. La criolita es un mineral raro de fluoruro de sodio y aluminio que actúa como fundante esencial en la producción de aluminio mediante electrólisis. Su importancia radica en su capacidad para disolver el óxido de aluminio a bajas temperaturas, permitiendo la obtención de aluminio a bajo costo y con gran eficiencia. Durante la primera mitad del siglo XX, la criolita era indispensable para acelerar la industria bélica aérea, por lo que era fundamental controlar las minas de este recurso natural en Groenlandia a toda costa. Sin embargo, para los años 60 se perfeccionó la creación sintética de este elemento, que actualmente se considera extinto en su estado natural. Criolita, recuérdenlo, ya no existe. Como pueden ver, Dinamarca se encontraba en un grave problema, por lo que su embajador en Washington, Henry Kaufman, decidió firmar un acuerdo con los Estados Unidos de manera prácticamente unilateral. En él les permitía controlar a Groenlandia y a su población, mientras que su país estuviera bajo la ocupación nazi. Este movimiento diplomático hizo de Kaufman un traidor para el gobierno de ocupación nazi, pero lo convirtió en un héroe para los daneses una vez terminada la guerra. Aunque claro, esto con el precio de que los Estados Unidos ahora tenían bases militares en Groenlandia y el control de las minas de la preciada criolita. Ya al terminar la guerra en 1945, Dinamarca reclamó el control total de la isla, tal como se había establecido en el acuerdo. Pero en vez de eso, Estados Unidos les propuso comprarles el territorio por $100 millones en oro. Luego trató de convencerlos con pozos petroleros en Alaska y finalmente, ante las negativas, terminaron firmando un nuevo acuerdo militar en 1951. Así, ya durante la Guerra Fría, el acuerdo permitía a Estados Unidos convertir a Groenlandia en un punto de defensa nuclear y de vigilancia para detectar misiles balísticos soviéticos, mientras que Dinamarca obtenía la soberanía legal y económica del territorio. ¡Ash! ¡Qué odioso es tener que compartir! Las consecuencias de esta militarización fueron traumáticas, pues en 1953 la expansión de la base de Thule provocó el desplazamiento forzado de la comunidad indígena Inuit, que llevaba ahí más de 500 años,
Además que la isla fue escenario de experimentos, como Camp Century y el proyecto Gusano de Hielo, un intento encubierto de ocultar misiles nucleares bajo las capas de hielo. Y esto último es muy importante, pues uno de los acuerdos entre Estados Unidos y Dinamarca era mantener la zona libre de armamento nuclear, tanto en su depósito, pruebas y tránsito. Aunque siendo una zona tan lejana, el ejército estadounidense hizo caso omiso de esa parte del trato. Así todo parecía correr de acuerdo al plan, hasta que llegó el funesto 21 de enero del 68, cuando un bombardero B-52 tuvo un accidente interno y se estrelló cerca de la base de Thule. El accidente conocido como Broken Arrow fue provocado por el incendio dentro del avión que cortó toda visibilidad y energía en la nave, por lo que el capitán John Hugh ordenó a la tripulación eyectarse ante la imposibilidad de lograr un aterrizaje de emergencia. Ante eso, solo el copiloto de la nave falleció. Esto no hubiera pasado a mayores en general, pero en esta ocasión el avión transportaba 4 bombas termonucleares, las cuales no estallaron, pero esparcieron material radioactivo por toda la zona, con uranio, plutonio, americio y tritio, como si de una bomba sucia se tratara. Tras el accidente, Estados Unidos y Dinamarca lanzaron el proyecto Crested Ice, esto para limpiar la zona antes del deshielo primaveral. Pero a pesar de los esfuerzos titánicos, en condiciones de oscuridad ártica y temperaturas de 60 grados bajo cero, surgió un problema completamente alarmante, y es que los equipos de recuperación no pudieron encontrar todas las partes de las 4 bombas. Estaremos en serios problemas si algo así cae en manos enemigas. A lo largo de 9 meses, el equipo de limpieza recogió miles de metros cúbicos de hielo contaminado con material radioactivo, pero aún así, una gran cantidad del terreno se descongeló, llenando así el mar de contaminación radioactiva. Y lo peor de todo, a pesar de los esfuerzos, faltaban componentes de las bombas que contenían uranio 235 altamente enriquecido, en una pieza que, debido a su peso y balística, pudo haber atravesado el hielo hasta llegar al fondo del lecho marino. Meses más tarde, para agosto del 68, Estados Unidos desplegó una misión ultra secreta en el mini submarino Star Trek, en donde reportaron a Dinamarca que tan solo se trataba de una misión para estudiar el lecho marino de la zona. Pero la realidad era que el ejército de Estados Unidos estaba navegando uno de los lugares más inhóspitos del planeta en busca del contenedor de uranio 235. Aunque, claro, ante un entorno tan hostil, la misión no tuvo éxito. Finalmente, la operación de limpieza se dio por concluida en septiembre, ante la afirmación de William H. Chambers, el encargado de la misión, que afirmaba que si Estados Unidos no era capaz de recuperar el contenedor de uranio, entonces era prácticamente imposible que alguien más lo pudiera hacer, con lo que se dio la misión por concluida. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿El mar se contaminó con radiación y todos se van así como sin nada? Sí, básicamente esa es la idea. La única consecuencia fue que luego del accidente se prohibió que los aviones de patrullaje volaran con armamento nuclear. Y ya, nada más. Estados Unidos no habló del tema y el gobierno de Dinamarca se encargó de maniobrar políticamente para ocultar el caso, pues técnicamente la zona debía ser libre de armamento nuclear. Pero la cosa no quedó allí. Por muchos años, los trabajadores daneses y groenlandeses que participaron en la limpieza del desastre reportaron tasas elevadas de cáncer y otras enfermedades vinculadas a la radiación. Y fue hasta 1995 que fueron compensados económicamente, luego de litigios y presión política por prácticamente 30 años. Y no solo eso, fue hasta ese entonces que se destapó lo que se conoció como el Thule Gate, la revelación de que Dinamarca había permitido la existencia de armas nucleares en la zona a pesar de su propia política de 1957, revelando así la hipocresía de los gobiernos y el trato de desprecio colonial hacia la gente de Groenlandia. Este terrible caso fue un símbolo de vergüenza en la política de Dinamarca,
lo que ayudó a la renegociación de la presencia de Estados Unidos en Groenlandia y ayudó a la población de la isla a que finalmente tuviera voz política sobre su propio territorio, en lo que se conoce como los Acuerdos de Igalico, que llegaron hasta 2004. Sorprendentemente, la información que corrobora la existencia del componente radioactivo perdido se dio a conocer hasta apenas el 2009, siendo este contaminante submarino uno de los secretos mejor guardados durante décadas y un peligro latente de radioactividad en el fondo gélido del mar groenlandés. Pero bueno, amigos, ¿ustedes conocían sobre esta historia? ¿Qué opinan de que Estados Unidos tenga presencia militar y nuclear en Groenlandia y que además quiera afianzar su posición en pleno 2026? Háganmelo saber en los comentarios y también suscríbanse al canal. Compartan este video con sus amigos y dejen su like. Espero que con su ayuda pronto podamos llegar a los 700,000 suscriptores, porque ya hace falta. Además, gracias a todos los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes a mes. Ahora sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.